en lo del congreso del doctor Camilo. Ok, Ahora vamos a no tengo esperar tres. compañía. Sí, es lo que estoy mirando. Vamos a esperar 3 minutitos más, Gabriela, para ver si se conecta alguien más y poder comenzar con la clase, ¿sale? Sí, Miss. Buenas noches, profesora Ana Karen, Gaby, Hola, buenas noches, Hugo. ¿cómo están? Hola, Bien, buenas noches. bien, Hugo, ¿viste? Aquí recuperándome, sobreviviendo. Bien. ¿También te saliste del, del Zoom del Congreso? Sí, sí, porque para meterme a Hugo, clase. Sí, estaba ahí ahorita, pero ya me salí. se corta, yo creo que mi internet está bien. Sí, yo creo que sí. Yo sí te escucho bien. Ok, vamos a dar inicio con la clase. La clase pasada, Gabriela y Hugo no estuvieron presentes, ¿verdad? Fue, ¿cuándo fue? También fue una vez entre semana, ¿no? Perdón, es que mi internet creo que está bien feo y me saca. Está bueno, ¿verdad? ¿Escuchan bien? Sí, Fue Miss. el domingo pasado. ¿Este domingo qué pasó? ¿Qué? Bueno, les comento porque vamos a hacer un breve repaso de lo que vimos la clase pasada para poder continuar con lo que compete en esta clase. La clase pasada estuvimos viendo en cuanto al tema de lo que viene siendo el tipo de resoluciones. Nos quedamos en lo que viene siendo los incidentes. También estuvimos mencionando las resoluciones cuando es una resolución interlocutoria y cuando es una resolución definitiva. De igual manera, se les envía a ustedes lo que viene siendo la información para que puedan ustedes ponerse al corriente. Estuvimos viendo los tipos de resoluciones que hablábamos que existe el auto, que es el que decide sobre cualquier punto del negocio, que es el auto que lo que emite el juez en el caso de la materia civil y familiar, que es cuando nosotros solicitamos algo al juez, estamos hablando de una petición y el auto es aquella resolución, o más bien dicho, es la decisión que el juez toma en cuanto a nuestra solicitud.
Hablamos también de sentencia, sentencia interlocutoria y sentencia definitiva. Decíamos que la sentencia decide el fondo del asunto poniendo final a instancia. Cuando hablamos de una sentencia definitiva, es la que resuelve toda la cuestión o asunto que ha sido objeto del juicio. Decimos también que existen las sentencias interlocutorias, que estas resuelven únicamente una cuestión incidental, es decir, que no va a resolver el objeto principal del proceso. Les mencionaba yo un ejemplo de una sentencia interlocutoria, una resolución interlocutoria, en un caso concreto en el que no se admitió una prueba testimonial a pesar de haber estado debidamente ofrecida dicha prueba testimonial, toda vez de que el juez dijo, menciona en su auto, en su resolución, él menciona que la prueba testimonial no estaba bien ofrecida por no estar relacionada con en los puntos de hecho, cuando así se encontraba ofrecida de esa forma. Entonces, por lo tanto, ahí lo que surge es que se promueve una apelación en contra de ese auto. ¿Para qué? Para que fuera la sala quien tomara una resolución, quien dictara una resolución. Este ejemplo es una resolución interlocutoria. ¿Por qué? Porque esta resolución no nos va a poner fin al proceso, sino que nos va a resolver en cuanto a una mala decisión que nos está causando algún agravio a nosotros como parte actora, en este caso era la parte actora. Entonces, nosotros nos vamos a otra instancia para que sea la sala quien resuelva si admite o no, o si no modifica ese auto que el juez de primera instancia emitió, ¿verdad? Entonces, mencionábamos pues de manera más detallada estos temas. Luego se los comento porque fue lo último que abordamos para poder avanzar con lo que compete a la clase del día de hoy. Ahorita les voy a compartir de este caso concreto lo que viene siendo la resolución de la sala, que en este caso hablamos de una resolución interlocutoria. ¿Por qué? Porque esta resolución interlocutoria no va a poner fin a este juicio, que es un juicio en el que se está demandando la reivindicación de un inmueble y la parte demandada contesta con la reconvención de un juicio de prescripción adquisitiva para poder prescribir dicho bien del mismo inmueble, y él ahora demanda a la parte actora, pero por la prescripción, para que el juez emita una única resolución. Entonces en el mismo juicio se va a llegar a la conclusión de una única sentencia para poder resolver en cuanto a la reivindicación y en cuanto a la prescripción adquisitiva del mismo inmueble. Entonces, en este ejemplo que les comentaba yo, es un caso real. El juez de primera instancia no admitió la prueba testimonial. Entonces, se interpuso un recurso de apelación y esta, ¿sí ven la pantalla? Sí. Okay. Y en este concreto, la sala emite una resolución interlocutoria. Si se fijan, decíamos también la clase pasada, qué es lo que debe de llevar tanto los autos como las sentencias, cuáles son las formalidades que se deban seguir. En este caso, ¿qué autoridad es la que está emitiendo esta resolución? En este caso fue la sala de circuito de zona sur. Como fue un asunto aquí en Sinaloa, pues es en el estado de Sinaloa con residencia en Culiacán, Sinaloa. Aquí, si se fijan, la apelación al auto dice que con qué fecha salió esa resolución. Todas las resoluciones deben de decir con qué fecha se está dictando esa resolución. De igual manera, los autos también tienen fecha. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos también a apelar contra una resolución, contra un auto, vamos a promover un juicio de amparo indirecto, entonces nosotros siempre tenemos que tomar en cuenta lo que vienen siendo los términos para poder estar nosotros en términos de poder promover lo que a derecho nos convenga, ¿verdad? En este caso, pues aquí vemos que la sentencia en cuanto a la pelea del auto dictado de fecha de junio del año 2022 en contra del auto que emitió la jueza del juzgado segundo de primera instancia del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, que tipo
juicio es, como les comentaba, es un juicio ordinario civil de reivindicación en el que esta empresa, Biurban, demanda a la persona de nombre aquí Brian, y en este caso la resolución nos va a decir que tomó en cuenta la sala para poder llegar a la resolución, a los puntos resolutivos que emiten esta resolución. Aquí nos dice los antecedentes, nos dice que respecto a la prueba testimonial ofrecida por el demandado, consistente en el dicho de las personas, esto fue lo que resolvió el juez de primera instancia. Dice, dígase que no ha lugar admitirla por no reunir con los requisitos de exigencia contenidos en el artículo 287 del Código de Procedimientos Civiles en el estado, en este caso de Sinaloa, toda vez que no menciona a dichos testigos en los puntos de hechos, como aquel que le consta los mismos, lo anterior para efectos jurídicos correspondientes. ¿Recuerdan cuando estuvimos viendo el tema que hemos mencionado que de la prueba testimonial que yo les comentaba? Toda prueba testimonial nosotros en nuestros puntos de hechos tenemos que mencionar nosotros de todos los hechos anteriormente narrados, tienen conocimiento las personas de nombre fulanito de tal, con domicilio fulanito de tal, personas que en su momento procesal me comprometo a presentar, o si no nos podemos nosotros comprometer a presentarlas el día y hora que se fije para el señalamiento del desahogo de la prueba testimonial, entonces nosotros vamos a mencionarlo tal juez que sea por conducto del actuario que se solicite la comparecencia al juzgado para que se le ordene notificar a lo que viene siendo los testigos. Entonces, en este caso, el juez de primera instancia dice que no mencionamos en los puntos de hechos que estas personas que se están ofreciendo como testigos les conste los hechos, ya sea todos los hechos o los hechos fulanito, con número fulanito 1, 2, 3, 4, dependiendo de los hechos que quiera acreditar yo con la testimonia. Entonces, se ordena notificar, por lo tanto, aquí nos dice que la licenciada Ana Karen Ovalle Ornelas, en su carácter de procuradora judicial del demandado, interpuso en su contra un recurso de apelación, el cual le fue admitido de origen devolutivo, quien ordenó la remisión a esta sala. Si se fijan, ya el juez civil de primera instancia remite los autos originales del expediente a la sala para que sea la sala quien emita una resolución, si es correcta la resolución que emitió el juez de primera instancia o no es correcta ese auto. Entonces, por eso es que nosotros recurrimos al recurso de apelación cuando estamos inconformes con ese auto que dictó el juez de primera instancia. Ahora bien, ¿cuáles son los considerandos? ¿Qué es lo que considera la sala para poder emitir la resolución, que en este caso es una resolución en la que la sala modifica ese auto y ordena que sí se admitan esas testimoniales? Aquí nos dicen considerando que este órgano jurisdiccional resulta competente objetivamente en razón de territorio. Aquí nos habla de la competencia, que era lo que también mencionábamos nosotros la clase pasada, que tenemos que mencionar si es competencia o no, que hablábamos de la legitimación también. Entonces, aquí nos dice que sí es competente la sala civil para resolver ese recurso de apelación. Nos habla también de los agravios también que se están solicitando. Los agravios que nosotros en la apelación hicimos valor en este caso es que le causa agravios, en este caso al demandado, el auto de fecha, qué auto es el que estamos nosotros apelando, en el cual se ordena la no admisión de la prueba testimonial ofrecida por el demandado a cargo del dicho de los señores fulanito de tal. Por otro lado, respecto a la testimonial ofrecida por la parte demandada consistente en el dicho de la persona de nombre, en la cual se dio por no admitida, por no reunir los requisitos y exigencias contenidas en los artículos. Si se fija aquí nosotros se transcribe el auto tal cual lo menciona en el juez de primera instancia civil. ¿Para qué? Para que la sala ubique ese auto y la sala sea ese auto el que nos está causando agravio y entonces analice si es correcto o no es correcto. Siempre ustedes mencionen cuál es el auto
¿Cuál es la? Porque puede ser, si se fijan, en este mismo auto de fecha de 9 de junio, se mencionó en cuanto a la admisión de las pruebas confesionales ofrecidas por ambas partes. Inclusive se fija fecha y hora para el desahogo de la prueba confesional, de la prueba testimonial. Sin embargo, nosotros no estamos apelando todo el auto completo, es decir, esta resolución se hace el recurso de apelación. Sin embargo, si llega la fecha de audiencia de desahogar las pruebas testimoniales, las que sí admitieron por la otra parte, o la prueba confesionales de ambas partes, esta resolución, esta apelación, si se fija, se admitió en efecto evolutivo, es decir, que el juicio va a seguir avanzando. Pero ¿qué pasa? Si el juez, en este caso, si le ordena a la sala que modifique ese auto y se admita la prueba testimonial, aquí sí se va a desahogar una prueba testimonial y se fija día y hora para el desahogo de esa prueba, ¿sale? Entonces, si se fijan, la diferencia es esta. Lo que quiero que entiendan es la diferencia entre una sentencia definitiva y una resolución interlocutoria, que si bien es cierto, se emite una resolución que cumple los mismos requisitos que una resolución definitiva, pero esta, como es en efecto devolutivo, entonces no va a parar el procedimiento sigue su curso. Sin embargo, no se va a poder citar a sentencia del asunto hasta que exista la resolución de la sala. Entonces, aquí nos dice el por qué nosotros estamos recurriendo a este recurso de apelación. Nos dice que el ACUE, que es la autoridad, no nos quiere admitir la prueba testimonial y nos está dejando, en este caso al demandado, en estado de indefensión al únicamente autorizar una prueba testimonial, restándole valor probatorio a dicha probanza. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, en este caso concreto se ofrecieron otro testigo, que es de nombre María del Rosario, y se ofreció también el testigo de nombre Vicente. Sin embargo, el nombre de Vicente fue el que no admitieron. Entonces, un testigo pues no nos va a servir de nada, aunque desahoguemos la prueba testimonial a cargo de un testigo. ¿Por qué? Porque no existe el principio de contradicción, que es primordial en el desahogo de una prueba testimonial, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros le estamos diciendo por medio de esta apelación de que dicha resolución causa agravios al demandado, toda vez que en el punto específicamente, en el punto número 5 de los hechos, ubicado en qué foja del expediente en su primer párrafo, se viene haciendo el conocimiento al juez segundo de primera instancia del ramo civil, donde se menciona de todos los hechos anteriormente narrados en conocimiento los señores de nombre Vicente, quien tiene su domicilio en esta ciudad, María del Rosario, quien tiene su domicilio ubicado en tal dirección de esta ciudad. Entonces, tal cual se lo estamos transcribiendo como viene en nuestro escrito inicial de demanda. La foja 106 es para que la sala cheque en la foja 106 en su punto 5 de hechos, que sí se está mencionando a ese testigo. Entonces, aquí nosotros también puntualizamos en este recurso de apelación de que la prueba idónea para poder demostrar la posesión de un bien inmueble y poder acreditar que se tiene esa posesión y que dé lugar a una prescripción adquisitiva es la prueba testimonial, toda vez de que tal tesis nos está respaldando esta solicitud. Si bien es cierto, es muy importante en un juicio de prescripción adquisitiva o usucapión, también se conoce, o prescripción negativa, es poder acreditar y preparar por medio de preparar los testigos y poder acreditar por nuestra prueba testimonial, que si bien es cierto, los testigos más cercanos al entorno van a ser los vecinos, que puedan acreditar que efectivamente la persona tiene más de 10 años ocupando el bien inmueble de mala fe a título de propietario, que nunca se le ha interrumpido esa posesión, nunca se le ha requerido de manera extrajudicial ni judicial la entrega de esa posesión hasta el día que surgió este juicio, y con las diversas documentales. Pero la prueba idónea, la Suprema Corte de Justicia nos dice que para poder acreditar
la posesión es la prueba testimonial. Entonces, el juez civil de primera instancia, al no admitirme esa prueba testimonial, está dejando en estado de indefensión al demandado. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, en este caso concreto, existió la reconvención, en la que si bien es cierto, el demandado como juicio principal, le demandan la reivindicación por la entrega del inmueble. Sin embargo, él tiene más de 10 años y quiere acreditar que tiene más de 10 años ocupando el inmueble y quiere reivindicar, quiere en este caso reconvenir, demandar por la prescripción. Entonces, es de suma importancia esa prueba testimonial. Entonces, aquí también hablamos de que se está incumpliendo con lo señalado en el artículo 14 constitucional. Nadie podrá ser privado de la libertad de sus propiedades o posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en los que se cumplen las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. El artículo 287, donde nos habla cómo deben de ser ofrecidas y relacionadas las pruebas, que sí están bien ofrecidas y bien relacionadas a esa prueba testimonial. Por lo tanto, nos vamos a los puntos resolutivos. ¿Qué es lo que resuelve en esta apelación y en esta resolución interlocutoria a la sala? Nos dice que modifica el auto de fecha 9 de junio del 2022, que es el auto apelado. Por lo tanto, se ordena, dice, se modifica el auto de fecha pronunciado por el juez segundo de primera instancia del ramo civil con residencia en esta ciudad para los efectos presusados en el penúltimo párrafo de la parte considerativa de este fallo. ¿Qué estamos hablando? Aquí están los considerandos. ¿Se fijan? Aquí están los considerandos. ¿Qué nos dice en su último párrafo esta resolución? Dice, analizado en sus términos los agravios en lo expuestos por la parte apelante, se estima en esencia fundados, es decir, que está debidamente fundado este recurso de apelación y con ello lo suficientemente aptos para modificar el auto que se viene apelando. En efecto, en contrario a lo determinado por el juez, dice que el ofrecimiento de la prueba testimonial ofrecida por la parte demandada estuvo apegada a derechos, pues no es criterio que no se haya mencionado al ateste al señor Vicente, que con su nombre y apellido en los hechos del curso de contestación de demanda. Pues del punto 5 de hechos en la foja 114 del TOCA, el oferente mencionó en sus atestes los nombres y apellidos de acuerdo a lo que previene el artículo 258, fracción sexta y 287, párrafo tercero del Código Procesal vigente. En conclusión, se ordena, dice, se modifica el auto apelado para el efecto de que la jueza de origen admita la prueba testimonial ofrecida a la parte demandada a cargo del testigo Vicente, ordenando la preparación y el desahogo de los términos de ley. Entonces, aquí se tiene que hacer por parte del juez civil de primera instancia. Él tiene que ordenarnos la admisión, emite un auto donde él dice que se ordena la admisión y que nos va a fijar día y hora para el desahogo de esa prueba testimonial. ¿Hasta aquí dudas o comentarios? Sí, pero por ejemplo, ahí en la apelación, nada más nos van a reponer lo que estamos peleando, lo que estamos solicitando, los agravios. Ok. Así es. Si nosotros nada más nos tratamos de ese auto en un solo agravio, como fue el caso, únicamente la sala va a resolver en cuanto a los agravios que nosotros le venimos haciendo mención. Si hay alguna otra inconsistencia o alguna otra situación y no se hace valer en la apelación, no la van a, no, o sea, no es como que va a entrar al estudio de fondo de todo
o de otros autos que no sean los apelados, pues. Si en este caso nada más fue que se diera por admitida la apelación. Entonces fue únicamente, supongamos que en ese mismo auto, un ejemplo, que la confesional estuviera mal admitida y que no se hubiera admitido con un nombre incorrecto, o a la otra parte no se le hubiera admitido la prueba confesional, y sin embargo esa parte no apeló contra ese auto, entonces el juez no va a subsanar tampoco ese error, ni mucho menos la sala va a subsanar ese error, ni mucho menos va a emitir una resolución en contraria. Siempre se va a basar únicamente a los puntos que nos están causando agravios, que son los puntos que nosotros vamos a hacerle valer en nuestro escrito de apelación. Ok, gracias. Ok. ¿Alguna otra duda? Ok, bueno, ahora bien, hablamos ahorita también que dentro de los incidentes podemos encontrar nosotros ejemplos de una resolución interlocutoria. Entonces, pueden existir incidentes. Primero que nada, tenemos nosotros que saber qué es un incidente. Los incidentes son cuestiones secundarias que afectan el procedimiento judicial. Cuando se plantean durante el curso de un juicio se promueve este incidente. ¿Cómo se van a tramitar? Por pieza separada. Es con traslado a las partes, es como si vas a hacer o un escrito de inicial de demanda, pero en este caso por la vía incidental. ¿Para qué puede ser un incidente en cuanto un incidente de nulidad de actuaciones? Supongamos que nosotros queremos anular una actuación del actuario en la que de manera ilegal realizó el emplazamiento a una persona que no se encontraba en esta ciudad y supuestamente él la localizó, entonces podemos nosotros promover un incidente de nulidad de actuaciones para que en su resolución de este incidente de nulidad de actuaciones, el juez resuelva si queda firme ese emplazamiento o no, y en caso de que no quede firme ese emplazamiento, se ordene una reposición del procedimiento. ¿Para qué? Para que se reponga el procedimiento hasta la etapa del emplazamiento, que es la primera etapa una vez admitida cualquier juicio, ¿verdad? Entonces, ese puede ser un ejemplo en el que podamos nosotros promover un incidente. Se tramitan dentro del mismo juicio de origen, pero son por pieza separada, en la que nosotros promovemos el escrito inicial del incidente con copia de traslado también para que le corran traslado a la parte contraria, y estos van a tener el término de 3 días para poder producir contestación en cuanto a lo que estamos nosotros demandando en la vía incidental. ¿Qué se hace en este trámite? Se les va a dar la oportunidad también de ofrecer pruebas y formular alegatos. Dentro de los incidentes también existe la parte probatoria y existe la etapa de alegatos también para poder citar a una resolución. ¿Qué va a resolver el juez? El juez va a resolver una sentencia en carácter interlocutoria, porque no es una sentencia que va a poner fin a todo el procedimiento, pero sí va a emitir una resolución en cuanto a lo que se está solicitando en este incidente, ¿sale? Los incidentes procesales en materia civil son cuestiones que surgen durante un juicio y que están relacionados con el asunto principal. Siempre tiene que existir una relación con este asunto principal y se van a tramitar por separado y se requiere de una resolución especial del tribunal. ¿Quién resuelve este incidente? El mismo juez. El mismo juez de primera instancia va a ser quien nos va a resolver este incidente. Algunos ejemplos de incidentes pueden ser los incidentes de nulidad de actuaciones, un incidente cuando queremos nosotros demandar la incompetencia por parte del juzgador, la personalidad, cuando existe falta de personalidad, cuando la persona que está demandando o está contestando la demanda no carece de personalidad, es decir, de legitimación para poder contestar o para poder demandar, ahí nosotros también pudiéramos promover un incidente de falta de personalidad. Un incidente de conexidad de causa. ¿Cuál es un incidente de conexidad de causa? Supongamos que tenemos un juicio un ejemplo que
les puedo mencionar un ejemplo verídico, un juicio de guardia y custodia en donde nosotros, parte actora, el que tiene a los menores es el padre de los menores. Él demanda el juicio de guardia y custodia ante el juez familiar. Sin embargo, se desconoce algún domicilio para poder emplazar a la parte demandada. Al momento de que ya estábamos en búsqueda de domicilio, giramos oficios a las dependencias, aparece un domicilio en el que podamos localizar por medio del INE, se ordena que se emplace a la demandada en ese domicilio. En este caso se localiza la demandada en su contestación, ella menciona que también ella inició un juicio con fecha reciente, al más reciente al de nosotros, mismo que no ha podido ser emplazado al demandado, en el que también ella está solicitando la guardia y custodia de los mismos menores. Ahí se puede promover un incidente de conexidad de causa, porque para que se pueda acumular los expedientes, porque en estos dos juicios se estaban llevando en diferentes expedientes, pero tienen la misma finalidad, que exista una sola resolución en la que el juez familiar diga quién es la persona más apta para poder tener esa guardia y custodia de esos menores. Ese puede ser un ejemplo de una conexidad de causa, un ejemplo de acumulación. Entonces, ese tipo de incidentes se tramitan dentro del expediente principal donde se van a promover, salvo los casos previstos en la ley. Los incidentes se van a admitir cuando tienen relación inmediata con la pretensión principal de ese juicio y tienen relación con la validez del juicio. Los incidentes no van a suspender el procedimiento, salvo que se trate de un incidente de nulidad de actuaciones que suspende la citación para sentencia. Las notificaciones es un acto, decíamos, también tenemos nosotros que saber que las notificaciones es un acto jurídico que se debe realizar para dar a conocer a las partes involucradas en un juicio una resolución judicial. El objetivo de estas notificaciones es dar a conocer a las partes involucradas en un juicio el cumplimiento de un acto procesal o la resolución correspondiente a dicho juicio. Cuando hablamos de un cumplimiento, supongamos una notificación de carácter personal donde la contraparte nos está solicitando que se declare por desierta una prueba documental en vía informe, toda vez de que por falta de interés no existe en el juicio el acuse de recibido del oficio que dirigió el juzgado, ni siquiera se han tramitado ante el juzgado el oficio dirigido al Seguro Social para que emita la información necesaria donde que nos diga si la persona de nombre fulanito de tal, ahora para tal empresa. Entonces, en ese ejemplo, nosotros como contraparte solicitamos que se declare desierta por falta de interés de nuestro contrario y eso nos está demorando el procedimiento para poder avanzar porque no existe esa prueba documental en vía informe que ofreció y que no ha hecho los trámites necesarios para poder llevar a cabo el desahogo de esa prueba documental en vía informe. Entonces, en ese caso puede ser que el juez, en este caso lo que va a hacer el juez es emitir un auto en el que va a requerir a la otra parte en el término de 3 días o 5 días, dependiendo el criterio del juez también, para que haga las diligencias necesarias y a su vez no se emita el acuse de recibido del Seguro Social de que ya recibió ese oficio o en caso contrario va a declarar desierta esa prueba documental en vía de informe. Entonces, ese puede ser un acto en el que se hace un requerimiento. Entonces, también tenemos que saber de las notificaciones, que en materia civil, las notificaciones personales surten efecto al día siguiente de que se hayan practicado. Supongamos que a mí me están notificando un escrito inicial de demanda, el auto admisorio de un escrito inicial de demanda, de un juicio de alimentos, se me están dando el término de 7 días. Mi término empieza a contar a partir del día de mañana, si es día hábil. Si es un día inhábil, hasta el próximo día hábil. Supongamos, el día de mañana para acá, para nosotros, pues es un día inhábil para el sistema judicial. Por lo tanto, el primer día de término sería hasta el día lunes, si se me hubiese notificado. Bueno, ayer, porque hoy también fue inhábil. Entonces, de esa manera nosotros vamos a poder sacar el cómputo de nuestros términos.
También la cédula de notificación se realiza con ciertos requisitos que debemos nosotros de conocer. La notificación, ¿qué es la notificación? La notificación va a ser la comunicación de una resolución judicial a las partes de un juicio. El objetivo que tiene esta notificación es dar a conocer a las partes del contenido de esa resolución. Y la finalidad de esa notificación es constituir la prueba de que el destinatario conoce del contenido de dicha resolución. Es decir, que las resoluciones de carácter personal que se hacen por conducto de notificación, nosotros la finalidad es que las partes en el juicio, o en este caso puede ser que la notificación sea para una de las partes nada más, es que esta parte en el juicio conozca del contenido de ese auto que emitió o esa resolución que emitió el juez civil, juez familiar. Entonces, tenemos que también las notificaciones se pueden dar de manera personal. Nuestro código nos dice cuáles son las de carácter personal. Se puede ser también por lista de acuerdos, por edictos, por correo electrónico. Si nosotros habilitamos una forma electrónica para yo recibir notificaciones, también se puede dar por notificado de esa forma. Entonces, hasta aquí, ¿dudas o comentarios? Entonces la nulidad de actuaciones, pudiéramos decir que es como algo así como un amparo. La diferencia entre un amparo y una nulidad es que la nulidad de actuaciones es por la vía incidental, es un incidente que vamos a promover dentro del juicio principal. Y el amparo es cuando nosotros recurrimos al juez de distrito para que el juez de distrito analice una situación que te está causando agravios y que está poniendo en perjuicio y que también te está violentando algún artículo constitucional. Entonces, nosotros podríamos promover en este caso, la nulidad de actuaciones, como en el caso que les explicaba también la clase pasada, en el que supongamos una persona que se encuentra fuera de la ciudad, supongamos que usted, Gabriela, la demandan por un juicio de guardia y custodia de su nieto que usted tiene, lo demanda la progenitora, la guardia y custodia. Sin embargo, de manera mañosa, el actuario levanta un acta de notificación donde a usted se le está emplazando a juicio con fecha del día de hoy. Y sin embargo, usted el día de hoy no se encontraba ni en su domicilio, no es el domicilio que usted habita, ni mucho menos se encontraba en esta ciudad. Usted tiene cómo acreditarle al juez familiar que usted se encontraba fuera de esta ciudad. Tiene todos los elementos para poder acreditarle al juez que esa emplazamiento, que esa cédula de notificación es incorrecta, que le está causando agravios, toda vez que la está dejando en total estado de indefensión, porque ya no tiene usted término ni siquiera para contestar esa demanda cuando usted se viene dando cuenta. Entonces, usted aquí promueve el incidente de nulidad de actuaciones. ¿Para qué? Para que el juez familiar sea quien nos pueda emitir una resolución si en efecto, si se queda sin efecto ese emplazamiento. ¿Y qué pasa si se queda sin efecto ese emplazamiento? Pues entonces el juez familiar nos va a emitir la resolución en la que se repone el procedimiento. Se repone el procedimiento hasta la parte del emplazamiento. Inclusive también aquí se puede ir en este caso concreto también se puede ir también por el juicio de amparo. El juicio de amparo porque le está transgrediendo también derechos constitucionales de que usted no ha sido oído ni vencido a juicio, de que ninguna persona puede ser violentada en su persona y que sin ningún acto debidamente fundado y motivado, entonces por lo tanto también es viable el juicio de amparo. Entonces puede hacerlo por la vía incidental y también puede hacerlo por medio del juicio de amparo. Aquí se aplicaría en este caso ambas cosas, pero son cosas distintas, son diferentes juicios.
El incidente se promueve dentro del mismo juicio de guardia y custodia que usted le están demandando y es el mismo juez familiar que va a conocer de este incidente y va a resolver este incidente y van a existir aquí pruebas. Usted puede ofrecer una prueba confesional, una prueba testimonial para acreditar que se encontraba fuera de la ciudad. Pueden ofrecer documentales, enviar informe para que en su en su fuente patronal informen que usted se encontraba por cuestiones de trabajo fuera de esta ciudad. Entonces, aquí dentro de este incidente, el juez emite una resolución interlocutoria, que si bien es cierto, esa resolución no la va a emitir para que ponga fin al juicio principal, que es un juicio de guardia y custodia, el juez no va a entrar aquí al estudio de fondo y decir, le concedo la guardia y custodia a Gabriela o no se la concedo a la madre. Entonces, en este caso, el juez lo que va a resolver únicamente va a ser lo que compete a ese ilegal emplazamiento que se le hizo a usted. ¿Para qué? Para que si nosotros le acreditamos al juez que no se dio de manera legal ese emplazamiento, entonces el juez reponga el procedimiento y ordene de nueva cuenta a usted emplazarle esa demanda. Entonces, aquí, ¿dudas o comentarios, Gabriela? O sea, ¿en qué momento No, puede mis, haber, gracias. por ejemplo, en algún tema que no sea civil, bueno, puede ser mercantil, ¿no? Ujú. El demandado puede decir, ¿sabes qué? Mira, yo puedo entrar hasta que antes que se dicte sentencia para escucharla y decir, ¿sabes qué? Mira, no estoy de acuerdo y con lo que dice, ¿no? O por ejemplo, en el desahogo de pruebas, ¿no? No sé, Ujú. este, nunca se presentaron en las audiencias y ya en el desahogo de pruebas llega el demandado así con que chin. ¿Hasta en qué momento puede decir, sabes qué? Mira, puedo escuchar el desahogo de pruebas y, y ya que sí que siga el proceso, ¿no? Ujú. En este caso, Hugo, si ya estamos en cualquier juicio, ya sea juicio civil, juicio familiar, juicio mercantil, si ya estamos ahorita en el desahogo de pruebas, recuerden que primeramente es la fase postulatoria en cualquier juicio. Primero nosotros iniciamos con la fase postulatoria, que es el escrito inicial de demanda. Después viene la fase donde nosotros vamos a emplazar al demandado. Acuérdense que toda demanda desde que se nos admite se ordena emplazar a la parte contraria, ¿verdad? Si en ¿No? este caso ellos sí fueron debidamente emplazados a juicio, ya pasó el término para que ellos puedan promover algún incidente de nulidad de actuaciones o algún juicio, un juicio de amparo, entonces ese emplazamiento ya quedó firme. Entonces lo que pasa ahí, si ellos no contestan la demanda en el término que les fue concedido, entonces se promueve la rebeldía, se acusa la rebeldía. Sin embargo, ellos en cualquier momento del juicio, ellos pueden solicitar que se les algún domicilio por ahí recibir notificaciones o si ellos tienen conocimiento de la fecha de audiencia, pueden comparecer a la audiencia, sí pueden comparecer a las audiencias. Sin embargo, ya una vez que se acusó la rebeldía, si ellos no ofrecieron pruebas, ellos ya no pueden ofrecer pruebas de en cuanto a confesionales o testimoniales. Al menos pueden, ¿por qué? Porque ya se le venció el término para que él produciera contestación o al menos que fuese también algún juicio ordinario, pero sin embargo, recuérdense que todas las pruebas van a ir vinculadas, van a ir relacionadas con los puntos de hechos. Cuando nosotros dejamos de contestar una demanda, los puntos de hechos que se dejaron de contestar, la ley nos dice que se van a declarar en sentido cierto, porque no hay oposición de la parte demandada de manifestar que no son ciertos, no hay pruebas que estén ellos ofreciendo y ya venció ese término para que ellos puedan ofrecer pruebas. Pero sin embargo, si ellos son previamente citados para absolver posiciones en una prueba confesional, ellos van únicamente para absolver las posiciones. Sí se va a desahogar esa prueba confesional porque fueron previamente citados ellos, pero es una prueba ofrecida por nosotros, por la parte actora, supongamos. Entonces, si pueden comparecer ellos a las audiencias, sí pueden comparecer, pero si ellos van en rebeldía y no ofrecieron pruebas, no van a desahogar pruebas dentro de esta etapa ya de desahogo de pruebas, porque ya se les venció ese término para que ellos ofrecieran su prueba, porque ya estamos en etapa de desahogo de esas pruebas. Sin embargo,
en este mismo caso, si en algún momento las partes llegan a un acuerdo, el demandado sigue teniendo carácter de ese juicio, él va a seguir teniendo carácter de ese juicio siempre, independientemente de que se haya ido en rebeldía. Si ellos deciden llegar a un convenio, lo pueden hacer también en cualquier momento. ¿Sí le aclaré su duda, Hugo? ¿Alguna otra duda? No, está bien. Sí, sí. Ok. Muchas gracias. Bueno, entonces decíamos que en el ámbito jurídico los términos y plazos procesales son momentos y periodos de tiempo que delimitan cuando deben realizarse los actos de un procedimiento. Los términos y plazos procesales son establecidos por la ley o por el juez. Su objetivo va a ser garantizar que los procedimientos se desarrollen de manera ordenada y eficiente. Las consideraciones que deben de tomar esos términos y plazos procesales es que si una actuación no está contemplada en la ley, se considera urgente y debe realizarse con la mayor celeridad. Los plazos procesales pueden estar dirigidos tanto a las partes de litigio como a los tribunales. Es decir, si en un juicio de amparo, el juez de distrito, supongamos, nos fuimos a un juicio de amparo porque el juez resolvió que la guardia y custodia la tiene el papá y no la mamá, entonces recurrimos al juicio de amparo y el juez de distrito dice, no, haz primero las valoraciones psicológicas antes de dictaminar quién tiene quién es la persona más apta en esa guardia y custodia provisional. Entonces, de manera urgente, aquí el juez de distrito le dice que en el término de 3 días tiene que estar citando a las partes el para que lleven al menor a esa valoración psicológica y las partes también se les haga esa valoración psicológica por parte del juez familiar. En este caso, aquí si se fijan, a quien le están concediendo ese término procesal va a ser al juez familiar para que informe y fije una fecha de manera urgente para que se puedan ser valoradas de manera psicológica las partes en el juicio y el menor en litigio, ¿verdad? Entonces, ahí pues un ejemplo en el que también se les van a conceder al mismo tribunal familiar, se le va a conceder término para que realice esa diligencia o cierta diligencia o ponga una audiencia a la mayor brevedad posible. Porque claro que también el tribunal emite resoluciones fallidas. Claro que el tribunal muchas de las veces también nos va a emitir una resolución que no está debidamente fundada ni motivada, que no está pegada a derecho, que a veces se van a equivocar también, inclusive hasta en los nombres de las partes. Entonces, ahí nosotros siempre tenemos que estar bien atentos en leer bien los acuerdos, en nosotros promover lo que a nuestro derecho convenga para poder nosotros también que se subsanen irregularidades en el proceso, que no se nos vulneren derechos. Entonces, aquí es un ejemplo, como les comento, en el que también al mismo tribunal se les pueda emitir un plazo procesal. Los plazos procesales pueden estar dirigidos tanto a las partes, como les mencionaba, y a los tribunales, y también comienzan a correr, en este caso, al día siguiente de la notificación. En materia civil familiar, los plazos procesales siempre van a ser, los que son de carácter personal, van a empezar a correr al día siguiente de que fue notificado. En materia de amparo, cuando la notificación es electrónica, ahí empieza a correr desde el mismo día en que fue notificado. Eso sí, ténganlo muy en cuenta. Supongamos que a mí me notificaron un auto el día miércoles y el último día de término fue el lunes. Me lo notificaron el lunes, el martes primer día, miércoles segundo día, jueves el último día. Yo tengo hasta las 12 de la noche a las 12 de la noche, para antes de las 12 de la noche, para yo poder contestar ese término. Los juzgados, es un término que vas a contestar de manera personal escrita, tienen oficialía de partes o guardias que son donde se puedan presentar los escritos de término. Aquí nosotros en Sinaloa manejamos los buzones.
el buzón para términos, que ese está abierto hasta las 12 de la noche para nosotros ir depositar nuestro escrito, se sella el escrito, se le pone la fecha y hora con el reloj checador y se deposita en un buzón. Entonces, ¿dudas o comentarios que tengan? No, también aquí están los buzones. Ujú. En el cómputo de los plazos se toman en cuenta los días hábiles y los meses de 30 días naturales. También nosotros podemos encontrar, por ejemplo, en los sucesorios intestamentarios, ya ve que cuando nosotros publicamos los edictos para poder localizar si hay alguna otra persona que se crea con derechos hereditarios, se les da 30 días para poderse apersonar al juicio sucesorio intestamentario. Sin embargo, esos 30 días no los señalan como días naturales. Aquí cuando sean días naturales, pues iban a ser los días contando sábados y domingos. Entonces, supongamos que es día 1 de mayo. Si son días naturales, va a ser el día 1 de junio, el término de los 30 días. Dice, también tenemos los plazos por hora. Los plazos por hora normalmente en materia civil no son muy comunes. Se usan más también en materia penal, pero en materia civil no son muy comunes. En una ocasión sí me tocó un plazo por horas, pero o en este caso lo ordenó el juez de distrito, que fue un tema muy polémico en el que se recurrió al juicio de amparo en cuanto a una guardia y custodia que decretaron de manera, pues, errónea, se la decretaron a la mamá y existían diversas pruebas ofrecidas desde el escrito inicial de demanda y de manera provisional le decretaron la restitución del menor. Entonces ahí sí se recurrió al juicio de amparo y por las pruebas que se habían ofrecido documentales, el juez ordenó, no recuerdo, 24 horas o 48 horas para que emitiera un informe de lo que viene siendo la comparecencia del menor al DIF, y en ese término, creo que eran 48 horas, que él también fijara la fecha y la comparecencia del menor al psicólogo, tanto del juzgado como al DIF. Entonces hicieron las valoraciones de campo de manera urgente para efecto de que el juez de distrito pudiera resolver si modificaba esa guarda de custodia provisional o se la concedía al papá o se la concedía a la mamá para poder analizar de manera urgente si era correcto que fuera la mamá quien tuviera la guardia y custodia o se modificaba y se daba la restitución de ese menor al papá. Entonces, ahí en ocasiones sí se pueden dar también los plazos por horas. No son muy comunes, ya que los plazos más comunes son los que estamos acostumbrados, que son por días hábiles. También existe el tema de la caducidad. Cuando nosotros hablamos de la caducidad, es la pérdida de un derecho por el transcurso del tiempo y se trata de un modo de extinguir derechos o poderes jurídicos. La caducidad se puede aplicar a la acción para promover un juicio, a la instancia cuando no hay actividad procesal de las partes, a la acción en el derecho penal cuando se inicia un procedimiento, a los derechos laborales puede ser cuando se reclama una prestación dentro del plazo. La caducidad se aprecia de oficio y no se hace alegarla. En este caso, ¿quién va a ordenar una caducidad? La va a ordenar, en el caso de que nos compete en materia civil, la va a ordenar el juez civil o el juez familiar, la caducidad del asunto. Un ejemplo puede ser en un juicio de prescripción adquisitiva, donde se tiene más de 180 días sin darle impulso procesal al juicio. Entonces, de oficio, el juez civil ordena la caducidad, emite un auto donde el juicio lo da por concluido, toda vez de que se tiene tantos días sin habérsele hecho ninguna promoción o alguna solicitud que dé impulso al procedimiento. Por lo tanto, se caduca ese juicio y ya se pierde ese derecho
y el juicio pues pasa concluido. Entonces, las características aquí, pues, de la caducidad es de que se basa en el transcurso del tiempo y no es negligencia, sino que es de oficio que el juez lo va a ordenar. Si nosotros, por eso la importancia de que nosotros estemos al pendiente de los asuntos y poder estar promoviendo porque existe la caducidad, no en todos los casos, en los juicios familiares, como puede ser el juicio de alimentos no se da la caducidad tampoco. En el juicio de divorcio sí se da la caducidad. En juicios de guardia y custodia no sé, no me ha tocado nunca que se dé una caducidad. Entonces, normalmente se manejan mucho en temas civiles, puede ser una caducidad de un juicio hipotecario, de un juicio de prescripción, de un juicio de reivindicación. ¿Hasta aquí dudas o comentarios? No, Todo bien, todo. Gracias. Ok, perfecto. También tenemos nosotros las fases procedimentales, donde nosotros vamos a encontrar la primera fase del procedimiento, que es la etapa prejudicial. Aquí la etapa prejudicial se refiere a la fase previa a un proceso judicial o arbitral. Se caracteriza por acciones que se realizan antes de la presentación formal de una demanda o algún reclamo, con el objetivo de buscar una solución extrajudicial al conflicto. Aquí los puntos o los elementos de esa etapa prejudicial es buscar la resolución pacífica. Es decir, se enfoca en la conciliación, la mediación, la negociación entre las partes para poder llegar a un acuerdo sin necesidad de tener que promover un juicio. Esto siempre se va a surgir la etapa prejudicial. Una de las características es que es antes de la demanda, es decir, que ocurre antes de que se inicie o se formule algún procedimiento legal. Y existen las herramientas de resolución que pueden incluir diferentes modos, como la negociación directa, la mediación, la conciliación ante un órgano especializado o la presentación de reclamaciones administrativas. ¿A ustedes han escuchado hablar de los centros de justicia alternativa? no, Ok, ahorita vamos a ver el tema de los centros de justicia alternativa, que es una forma también prejudicial para poder no llegar a lo que viene siendo un juicio y poder hablarlo por medio de un mediador. Y los beneficios de esta etapa prejudicial, pues puede ser que se llegue a un acuerdo más rápido, pues obviamente el beneficio económico, que pues aquí no se tendrían que cubrir muchas de las veces, puntualmente gastos de honorarios de abogados, gastos de juicio y la eficiencia de un juicio, además de que también preserva las relaciones entre las partes. Esto es muy común en los temas en lo que viene siendo los temas familiares, que se llegue a esta etapa prejudicial, como puede ser la redacción de un convenio previo a un juicio para poder evitar que en un momento las partes puedan llegar a un proceso, ellos llegan a un acuerdo, ya sean acuerdos de alimentos, acuerdos de convivencia, acuerdos de guardia y custodia, forma de llevar a cabo una convivencia. Entonces, para eso también se crearon y existen lo que viene siendo los centros de justicia alternativa o bien los mecanismos alternos de solución de conflictos en materia civil y familiar. Un minutito. Los más o mecanismos alternos de solución de controversias en materia civil y familiar.
Es un mecanismo alternativo que tiene como finalidad la resolución de conflictos en un acceso a la justicia, la cual está consagrada como un derecho humano en la Constitución mexicana y es el derecho que tenemos todos los mexicanos a recurrir al diálogo, la negociación, la mediación, la conciliación y la justicia restaurativa para la solución de los conflictos. Esto inició básicamente en el año 2017 cuando lo que viene siendo se modifica y se reformó el artículo 17 constitucional, en donde uno de los apartados señala que los mecanismos alternos de solución de controversias deben de incorporarse a todas las legislaciones. Con esta reforma al artículo 17 constitucional, todas las entidades federativas se ven obligadas a reconocer estos mecanismos alternativos que, si bien es cierto, antes ya existían porque siempre hemos llevado a cabo la negociación y la conciliación. En muchas entidades federativas ya existían también centros conciliatorios o los centros de conciliación o los mecanismos alternos, pero no estaban reconocidas desde el punto de vista legal y jurídico. Por lo tanto, de pronto empezaron a surgir nuevas reglas secundarias a esta forma de llegar a un arreglo. Estos centros de mecanismos alternos de solución de controversias pueden llegar a finalizar también un procedimiento, no nomás son antes del juicio. Recientemente, hace unos años, está una iniciativa de propuesta en materia civil o familiar para incorporar y reconocer estas figuras a través de una ley nacional de mecanismos alternos en estas materias, por cuanto hasta en la materia penal tenemos ya la reglamentación de la Ley Nacional de Mecanismos Alternos de Solución de Controversias en materia penal, por lo que tenemos que se vuelve obligatoria para todas las entidades federativas. Es decir, ahorita en todas las entidades federativas existe la mediación y conciliación, tanto en materia penal como en materia civil y familiar. En este caso, nosotros tenemos que saber que la mediación es un procedimiento voluntario, imparcial y neutral, en donde un tercer denominado mediador va a facilitar la comunicación entre dos partes que se encuentran en conflicto. Al encontrarse en conflicto dos partes, surge la posibilidad de que este tercero debe de ser una persona imparcial, neutral, no puede intervenir facilitando únicamente su función es intervenir para poder facilitar la comunicación entre las partes y poder lograr que ellos puedan llegar a un entendimiento y encontrar una solución al conflicto. Es decir, lo importante de saber nosotros que en estos centros de mecanismos para poder llegar a una solución, el mediador nunca va a ir, se va a encaminar más al lado de una de las partes. Es lo que tiene que hacer es ser una persona imparcial y neutral para poder llegar a una resolución, a una solución. En este caso, muchas de las veces cuando existen los menores de por medio, el mediador pues obviamente sí va a ver aquí la mejor solución, pero cuidando también los intereses y la protección de ese menor. Es decir, él puede orientarlos para que las partes puedan llevar a un convenio en cuanto a convivencia y forma de convivencia con ese menor, de acuerdo a las necesidades de ya sea a la edad que éste pueda tener, las actividades que desempeñe tanto escolares como extraescolares. Entonces, aquí más que nada es tratar de llegar a un acuerdo. Ahorita lo podemos nosotros ver en la etapa prejudicial. Sin embargo, normalmente, y lo que hacen los jueces familiares es que desde el auto admisorio, el juez familiar nos va a remitir en que existe esta forma de resolver el conflicto, inclusive desde que admite el juez familiar la demanda de divorcio, demanda de guardia y custodia, demanda de alimentos, demanda de pérdida de patria potestad. Él nos informa que existen estos centros de mecanismos alternos para que las partes puedan acudir de manera voluntaria a poder llegar a un acuerdo y que aquí no existe la intervención de los abogados. Aquí nuestro trabajo como abogados es únicamente orientar a las partes. Podemos acompañarlas, pero nosotros no vamos a ingresar
a esta mediación. Nosotros no tenemos mayor participación en esta mediación, únicamente van a estar las partes y el mediador en este caso. En cambio, la conciliación es un mecanismo alternativo de solución de controversias y la situación con la conciliación es que el tercer imparcial o neutral llamado conciliador tiene la posibilidad de hacer propuestas, soluciones para poder solucionar el conflicto. En la mediación, el mediador no nos hace propuestas, únicamente va a ser escuchar y tratar que las partes sean las que lleguen a cabo a ese convenio. La conciliación, el conciliador sí da alternativas de soluciones. Él sí propone, ok, mira, de acuerdo a lo que ustedes están manifestando, el niño pues estudia de lunes a viernes, de este horario a este horario. ¿Qué te parece si puedan hacerlo en fines de semana la convivencia, un fin de semana, un sábado contigo, un domingo con él? Y así poder rotar para que ambos puedan vivir los fines de semana con el niño. Y él le puede dar una propuesta a las partes, ya al final de cuentas las partes siempre van a ser las que van a decidir si están de acuerdo en un convenio o no. La importancia de tener esas figuras de mediación y conciliación en materia familiar viene de la familia como base fundamental de toda sociedad, ya que buscan estos mecanismos que las personas en conflicto tengan una forma distinta de resolverlos. ¿Por qué? Porque muchas de las veces, pues se da el caso en que las partes, realmente el conflicto es el padre y la madre que no se pueden llegar a no pueden llegar a un arreglo porque no existe esa comunicación. Entonces, aquí el mediador lo que va a hacer es tratar de que las partes puedan tener esa conversación sana por el bienestar de los menores. Entonces, en este caso, aquí es fundamental el tema de la sociedad, por eso es de que ahora ya lo implementaron en materia familiar, porque anteriormente únicamente conocíamos los mecanismos alternos, pero en materia de que conflictos vecinales, en materia penal, pero no en materia familiar. Entonces, de hecho, aquí en Mazatlán también fue hasta 2017 cuando se implementó esto de los centros de mecanismos de solución de conflictos, que son contados, siéndoles bien honestos, son contadas las personas que se agotan a una mediación o conciliación, porque la mayoría de las personas, por lo menos en lo que a mí me compete en materia familiar, las personas dicen, no, que sea el juez quien decida qué días y horarios va a haber al niño. No, que sea el juez quien decida la cantidad o el porcentaje de pensión alimenticia. O a veces desde el momento en que nosotros les decimos a nuestros clientes, mira, el centro de mecanismos actúa de esta forma porque les llegan las invitaciones. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo, una invitación que les hacen llegar. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos dicen, pues es que, y si el mediador está más a favor de la mujer porque sea mujer, o que sea hombre y va a estar más a favor del hombre. Entonces, desde ahí a ellos dicen, no, pues yo prefiero que todo se lleve por el juicio. Sin embargo, pues es una forma de poder resolver, pero no están ellos obligados a tener que recurrir es una justicia alternativa, o sea, es alterna al juicio, pero no es obligación que si te llega una citación o una invitación a los centros de mecanismos alternos para poder llegar a un acuerdo, tengas que acudir. Aquí tiene que existir la voluntariedad de las partes, de alguna de las partes de poder llegar a esta mediación o a esta conciliación. Sin embargo, si ninguna de las partes tiene el deseo de poder llegar a un acuerdo, entonces todo va a ser, la invitación a la mediación no nos va a interrumpir el término para poder seguir el procedimiento judicial. Ok. Entonces, nosotros
En situaciones familiares, como bien sabemos, en los temas familiares, cuando existen menores, siempre el juzgador va a ver por lo que mayor le beneficia a los menores, siempre va a prevalecer el interés superior del menor en todas las circunstancias y por lo tanto siempre va a existir la intervención también de la Procuraduría del DIF. En este caso, aquí qué pasa cuando ellos acceden a lo que viene siendo a los centros de mecanismos alternativos. En los centros de mecanismos alternativos, ellos no van a valorar, que es algo que también yo les comento cuando a veces me dicen, miren, me llegó esta invitación, ¿usted qué me sugiere? ¿Voy o no voy? Yo le digo, cuando ya es un asunto que existe inconveniente, supongamos por la progenitora, que se lleve a cabo la convivencia del papá con los menores, toda vez de que existe un peligro o un riesgo que el papá, supongamos, es una persona con vicios, una persona que es violenta, entonces ella dice, no, les ya, pues yo no quiero que se dé siquiera esa convivencia, o que si se va a dar esa convivencia sea supervisada. Entonces, ahí no es conveniente asistir a esos centros de mecanismos alternos. ¿Por qué? Porque realmente ahí no se van a ordenar de oficio las valoraciones del DIF, no se van a ordenar de oficio las valoraciones psicológicas por las partes, porque aquí tiene que existir esa voluntariedad para poder poner fin a este procedimiento o no llegar a una instancia de un juicio. Entonces, aquí no va a existir una parte probatoria, únicamente es el dicho de uno, el dicho del otro y poder llegar a esa conversación que pueda llegar a una forma pacífica de resolver la controversia. Pero si aquí tú dices, existe ese peligro, entonces pues no hay necesidad de que tengas que asistir a esa invitación a los centros de mecanismos, porque al final de cuentas tú no quieres que se lleve a cabo esa convivencia. Entonces, aquí la otra parte sí quiere llevar a cabo esa convivencia, o tú no quieres que se lleve a cabo la convivencia fuera de casa y quieres que se haga supervisada por parte del DIF. Entonces, pues aquí la contraparte lo que quiere es llevarse al niño fuera de la ciudad o estar viajando con él y tú te opones. Entonces, pues aquí que sea el juez mejor quien decida por medio de juicio y por medio de toda la etapa procedimental, es decir, que ya el juez sea quien haya valorado que sí es una persona apta para poder llevar a cabo la convivencia. ¿Dudas o comentarios? No, sí está claro. Ok. Entonces, la incorporación de esta figura de los mecanismos alternos aquí nos cambia la dinámica que nosotros habíamos venido llevando como abogados postulantes, por toda vez de que ahora es más mediadora, menos juzgadores y la intención es formar mediadores en materia familiar que puedan tener estabilidad y esa posibilidad de resolver los conflictos de una forma diferente. Aquí la finalidad de los centros de mecanismos es que desaturar esa parte del área familiar que existe, porque si se fija, en los juzgados familiares siempre son los juzgados que tienen más demanda. Entonces, en este caso, como es el área que está más saturada, al momento de que existen los mecanismos, pues la idea principal es esa, depurar menos juicios, concluyan más juicios más rápido, o que no existan más juicios y exista esa posibilidad de que las personas puedan llegar a ese acuerdo o a ese convenio antes de poder llegar a un juicio o pueda poner fin a ese juicio. Entonces, tenemos que el mediador va a ser ese facilitador de la comunicación con el objeto que ellos construyan un convenio que dé solución plena, legal y satisfactoria al conflicto. Y las partes, quienes van a hacer propuestas, contrapropuestas y van a generar ideas de solución de conflicto. Si hacemos una revisión de estadísticas en cuanto a los asuntos que se radican casi en la mayoría de las entidades federativas, el grueso de los asuntos son conflictos de índole familiar y la apuesta pues estos mecanismos alternos es lograr que los interesados directos pues puedan resolver su conflicto sin tener que llegar a un procedimiento o poner fin a un procedimiento. Tenemos también que la conciliación
uno o más conciliadores asistan o faciliten la comunicación, pero haciendo propuestas o proponiendo soluciones legales equitativas y justas al conflicto. Entonces, lo que se busca en estos centros de mecanismos alternos de solución de controversias es la conciliación que pueda facilitar el diálogo entre las personas en conflicto para que ellas puedan resolverlo, es decir, que ellas mismas se puedan poder llegar a un acuerdo sin la asistencia de abogados particulares. Entonces, por lo tanto, el conciliador únicamente va a hacer propuestas de solución teóricas, sin hacer alguna distinción de la parte teórica y la metódica. Y si ahí hay una diferencia, ahora bien, las legislaciones hablan de que solamente los facilitadores puedan hacer lo que viene siendo la función básicamente de facilitar una comunicación entre las partes. ¿Qué sucede entonces con los asuntos de índole familiar que nuestra legislación ha reconocido a través de diversas figuras jurídicas y que para regular la conducta, el comportamiento y la dinámica de la sociedad, básicamente los asuntos familiares, en los que tenemos nosotros injerencias son aquellos asuntos en los que las partes quieren llegar a acuerdos relacionados con la guardia y custodia, la pensión alimenticia, el régimen de convivencia? En estos mecanismos alternativos son mecanismos muy flexibles y diferentes a las formalidades y a la rigidez de los procesos civiles judiciales. Es decir, que aquí es que ellos se puedan llegar a un acuerdo, porque si nos vamos a un juicio de convivencia, es muy probable que el juez dicte de 1 a 2 días de convivencia con horarios. Sin embargo, si ellos llegan a un acuerdo en cuanto a una convivencia, pues ellos mismos van a proponer los horarios y los días que se les faciliten más a quien no tenga la guardia y custodia del menor, ¿verdad? Entonces, por ese lado sí podemos decir que son más flexibles y menos rígidos a la decisión que pueda emitir un juez familiar dentro de un juicio. Entonces, las etapas, las cuales vamos a hablar un poquito, vamos a ahorita, bueno, eso lo vamos a yo la próxima clase porque ya estamos casi por terminar. Entonces, bueno, vamos a ver cómo funciona la dinámica de estos procedimientos en los centros de mecanismos. Hay dos formas en las que las partes puedan solicitar o acudir a la intervención de los mecanismos en una sede judicial. La primera es que alguna de las partes o de manera conjunta puedan acercarse a un centro de mediación. La dinámica es que se tiene que llenar un formato de apertura y que la solicitud en donde se pronuncia el nombre, domicilio, datos generales, la ubicación de la parte a la que se quiera invitar a la mediación. Y una vez que se llena ese formato y se identifica ya sea una o ambas partes, se da apertura al expediente. De ese expediente va a intervenir un trabajador social que es el que se va a encargar de hacer la invitación a la otra parte en el domicilio que se haya proporcionado por el solicitante y se les llama invitados. Esa es una carta de invitación, no es una notificación judicial. A diferencia de los procesos jurisdiccionales donde tenemos a la parte actora y la parte demandada. Aquí son las partes invitadas. En la mediación y conciliación tenemos mediados y estos tienen la misma jerarquía, los mismos derechos, las mismas obligaciones. Pues aquí hay uno que solicita la apertura del expediente y el otro que va a ser el invitado de apertura al procedimiento de mediación. Les voy a mostrar un ejemplo de una carta de invitación a los centros de mecanismos alternos para que se den una idea y diferencien de lo que es una notificación legal en un juicio. ¿Sí lo logran ver? Si se fijan, aquí ¿quién está emitiendo esa invitación? Es el Centro de Mecanismos Alternos de Solución de Controversias en Materia Familiar.
el día y fecha que se está emitiendo esa invitación, el número de expediente. Aquí hay un número de expediente en caso de existir un juicio. Si bien decíamos, no siempre va a existir un juicio dentro de esta invitación. A veces las mismas partes asisten de manera voluntaria y no existe ese juicio. En este caso sí existe un número de expediente y aquí está la solicitud. El número de solicitud, que es un número interno dentro de este centro de mecanismo. Aquí viene el nombre del invitado, el domicilio del invitado particular para yo recibir notificaciones. Este domicilio lo sacaron del expediente principal, del expediente en el juzgado familiar. Como les comentaba, el juez de oficio, él al momento de que admite la demanda, él ordena en este caso a los mecanismos del juicio que manden ellos también la carta de invitación. Y muchas de las veces, como está más saturado el juzgado familiar, muchas de las veces, ¿qué pasa? Que a veces reciben primero la carta de invitación que el legal emplazamiento a juicio. Y es algo que a mí, yo, por decir, muchas de las veces puede pasar que el demandado lo menos que quiera es, lo menos que nosotros queremos es que sepa de la existencia del juicio. Y cuando reciben la carta de invitación, ahí viene hasta el número de expediente del juzgado en el que se está llevando a cabo el juicio. Entonces, a veces puede pasar eso, entonces ya los ponemos sobre avisos y en ocasiones se nos puede complicar un poco más el emplazamiento, por eso tiene sus pros y sus contras que existan los centros de mecanismos, ¿verdad? Entonces, pues como les digo, el domicilio lo sacaron del escrito inicial de demanda y aquí nos dice que por medio con fundamento con el artículo 17 y 18 del Código de Procedimientos Familiares y del reglamento de los centros de mecanismos alternativos de solución de controversias, me permite invitar a un proceso de mediación o conciliación, esto en cumplimiento del ordenado por el juez primero de primera instancia del ramo familiar, en el auto de fecha 4 de mayo del año 2023, de un juicio de divorcio radicado en el expediente, y aquí vuelven a mencionarles el número de expediente. Lo anterior, ya que la autoridad judicial, al percatarse que la acción y pretensión que se reclama puede ser susceptible de aplicación a algún mecanismo alternativo de solución de controversias, ordena a este centro que como institución especializada informe a las partes respecto del uso de los mecanismos alternos, con la intención de que se dé la oportunidad de tratar el asunto de carácter familiar a través de alguno de ellos, y así estar en posibilidad de evitar que continúe con el procedimiento judicial. Razón por la cual esperamos en este centro, ya sea que acuda de manera presencial o virtual, lo pueden hacer también por medio de Zoom, el día y hora en caso de que decida que sea de manera personal. Informó que las oficinas se encuentran y el domicilio donde se encuentra el centro de mecanismos alternos. Y dice, y si su presencia es de forma virtual, el día y hora señalada le contactaremos por medio de videollamada o videoconferencia por medio de la plataforma Zoom o Google. Entonces, de aquí luego nos dicen, mencionan el número telefónico en el que se pueden comunicar al centro de mecanismos. Dice, nos también les hacen de conocimiento por medio de la invitación, que la invitación es para que reciba información oportuna sobre los mecanismos alternativos y puedan ser escuchados respecto a su situación y con ellos buscar garantizar su derecho a la justicia, tanto a través de la vía jurisdiccional o la vía alternativa. La vía jurisdiccional es el mismo juicio, es decir, esta invitación no nos va a parar el procedimiento judicial de divorcio. Sin embargo, es una salida alterna al juicio, es decir, que puedan acudir, pero que si ellos acuden y están en pláticas para poder llegar a un acuerdo, esto no va a paralizar el juicio. El juicio de divorcio va a seguir su proceso. ¿Qué pasa? Que si ellos deciden llegar a un convenio en el centro de mecanismos alternos, el centro de mecanismos alternos tiene la obligación de emitir ese convenio al juez familiar y lo tienen que ratificar mediante el juicio familiar. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que si ellos llegan a una plática también, inclusive fuera del centro de mecanismos alternos, se puede también llegar a ese convenio y finalizar y concluir el juicio familiar. Entonces, ahí también se lo puede hacer entre los mismos abogados, entre las mismas partes del juicio.
Aquí nos dice que los principios por los que se rigen los centros de mecanismos alternos de solución de controversias es la voluntariedad, confidencialidad, neutralidad, imparcialidad, flexibilidad, equidad y honestidad. Y que son las partes quienes a través del diálogo y con el apoyo de una persona facilitadora experta buscan y construyen y proponen el diálogo y soluciones a la situación, apegadas a sus necesidades y al resultado que las partes arriben. Entonces nos dicen que también no tiene ningún costo, que es de manera gratuita quien lo emite y aquí pues nos menciona los autorizados para recibir la notificación. Si se fijan, ese es un formato y aquí nos explican de manera muy breve el interés que tiene de los centros de mecanismos y cuál es la finalidad de ellos. ¿Hasta aquí dudas o comentarios que tengan? No, todo bien. Y esas invitaciones, ¿siempre llegan o no necesariamente tienen que llegar? Normalmente siempre llegan, ¿eh? A diferencia de que, por decir, esa invitación me llegó a mí en el despacho, pues puede ser que no la llegue al personal, o sea, a la parte, toda la parte demandada no les llega personalmente, pero sí les llega por conducto de procurador judicial. O no llega también la invitación cuando se desconoce domicilio. Ya ve que a veces demandamos y desconocemos, en el escrito inicial de demanda manifestamos que desconocemos el domicilio donde podamos notificar la parte demandada, pues ahí no va a llegar una notificación porque no tenemos ni correo, ni teléfono, ni alguna dirección para que puedan llegar a esa invitación. Pero en caso contrario, sí las envían de oficio el juez familiar. Entonces sí pueden llegar, tienen que llegar. Sí llegan. Sí. Y en caso de que no y tengan la necesidad alguna de las partes de querer ir al centro de mecanismos, pueden acudir al centro, cualquiera de las partes, y solicitar esa invitación y ya ellos envían a la persona para que puedan notificarle a la otra parte. Más que nada invitarles, una invitación aquí. ¿Dudas o comentarios que tengan? No, No, todo Ok. bien. Gracias. Muy bien, entonces vamos a dar por terminada la clase. De mi parte ha sido todo. Nos vemos la próxima clase. Que pasen muy bonita noche. gracias, Gis. ¿Le puedo marcar Saludos. ¿Mande? ¿Le puedo marcar de forma personal? Sí, claro, Gabriela. Que yo me salgo. No. Ok, Claro. finalizamos la clase. Que pasen una excelente noche. Hasta luego. Gracias. Bye.